Sale el sol, es un nuevo día, es tiempo de cantar de Dios. No sé qué pasará, pero al final yo quiero en tu presencia solo adorar. Bendice al Señor con todo el corazón, su nombre santo es. Levantemos la voz al Señor, su nombre santo es. Grande en amor, lento para la ira. Grande es tu nombre, bueno es tu corazón. Por todo lo que eres, yo voy a seguir cantando. Además de mil razones para adorar. Bendice al Señor. Bendice al Señor con todo el corazón, su nombre santo es. Levantemos la voz al Señor, su nombre santo es. Cuando anochece y ya no tengo fuerzas, cuando el final por fin llegó, aún así mi alma cantará tus alabanzas. Y por la eternidad adoraré. Bendice al Señor. Bendice al Señor con todo el corazón, su nombre santo es. Levantemos la voz al Señor, su nombre santo es. Bendice al Señor con todo el corazón, su nombre santo es. Levantemos la voz al Señor, su nombre santo es. Su nombre santo es. Su nombre santo es. Así es, Padre, tenemos un Dios santo, amén. Vamos a adorar al Señor porque Él es el que hizo los cielos y la tierra. El Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los
los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Eres el Dios que adoramos, el Todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, Señor. Gloria a ti, Padre. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Eres el Dios que adoramos, el Todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, el Todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Y Rey, te adoramos. Y Rey, te adoramos. Te adoramos, Señor. Gloria a ti. Solo tú eres santo, solo tú eres Rey. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más a ti. Queremos tu presencia,
Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más a ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sí, Señor, solo tú mereces la gloria, Señor. Gracias por ser nuestro Dios poderoso y queremos contemplarte, Señor. Queremos venir y observar que tú estás en el trono, Señor, pero sobre todo te pedimos que estés en el trono de nuestra vida, Señor. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién juntó la arena en el mar? Reyes, pueblos, tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorad. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorad.
cuestiona lo que él habló. Quiero al sabio, Dios puede enseñar. Quien comprende su gran majestad. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle. Sufrió los clavos en honor, el mal del pecado. Jesucristo humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios. En su trono está, venid y adoradle. Contempladle, nadie es como él, venid y reinarás por siempre. Reinarás por siempre. Reinarás por siempre. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempladle, nadie es como él, venid y adoradle. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va de gasolina? No. Hace ratito cuando íbamos comenzando, cuando me iba subiendo, un minuto antes, iba llegando la pipa así. ¿Me quedo o me voy a ponerle, no? Y yo, no, pues, la carne ahí peleando contra el espíritu. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, estar en las cosas de Dios. Tiene cuidado de nosotros, sí, nos fortalece las piernas, ¿no? Para que si nos quedamos sin gasolina, no importa. Pero bueno, buenas tardes nuevamente. Soy Edmundo Arroyo, pastor de Calvary Chapel Querétaro. Y vamos a continuar hoy con el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6. Si me quieren acompañar buscando
capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Pero precisamente, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver unos pasajes en los cuales Jesús sigue manifestándose con todo su poder, sigue estando presente, siguen estando los discípulos, aquellos que buscaban estar cerca de Él, pero que de repente nos lleva a pensar en, título lo dice, ¿no? 3 errores y una verdad. Y ver por qué nuestra fe a veces titubea, a veces se olvida de las grandezas de Dios, aún cuando hemos estado de cerca o tal vez incluso recibiendo las bondades de Dios en pleno, ¿no? Pero vamos a verlo el día de hoy. Estaba pensando, ¿cómo ejemplifico esto? Digo, bueno, vamos a estar viendo que no siempre nos gustan las formas en las que Dios actúa, o son inesperadas y tal vez menospreciamos su obra, su poder, tal vez las instrucciones no van de acuerdo a mis gustos, mis deseos, tal vez mis ojos se desviaron y están ya enfocados en cosas que no son las en donde deben de estar puestos los ojos, que cualquier cosa fuera de Jesús es un error, ¿sí? Pero estaba pensando, ¿por qué? ¿Por qué llega a pasar eso? Bueno, a veces por la misma necesidad, terminamos tomando las decisiones equivocadas, ¿no? Yo en estos tiempos, en estas situaciones, pensando en esa, precisamente en la gasolina, digo, no hay fila. Cuando venía, qué padre que fuera otra hora, ¿no? Y hasta me paro ahí porque yo no tengo que hacer fila en estos días. Yo el lunes cargué, nos movemos poco, y pues tiene gasolina el carro, pero pues estar más seguro con el tanque lleno. Bueno, pero si hoy fuera el día, digo, ok, quiero cargar el tanque, me voy y busco por todos lados 250 carros en cada lugar, dificultad para pasar por cada calle. Digo, ¿por qué necesidad si traigo medio tanque? Me voy a la casa y voy de nuevo, ¿no? Traigo un cuarto. Pues está igual. Y siempre andamos así como que con la fe por delante, porque ya por lo menos a mí no es que el depósito aguanta aquí 10, 15 kilómetros de aquí a tal lugar. Pues sí vamos, pero ya aparte Dios va conmigo, ¿no? Pero ¿qué tal en estos tiempos? Llego a una gasolina y digo, tengo un cuarto, tengo que ir a trabajar al Marqués, tengo que ir a trabajar a Santa Rosa, Jauregui, tengo que ir a cualquier lugar así. ¿Qué hago? ¿Me quedo 30 horas esperando ahí? ¿Me guste o no me guste la forma en que se van a hacer las cosas? ¿O qué hago? ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Y qué decisiones tomo? ¿Qué precauciones tomo? ¿Qué es lo que busco yo hacer en mi carne? O como cristiano, ¿qué es lo que yo busco hacer dependiendo de Dios? ¿Cómo me veo yo confiando en Dios? ¿Cómo me veo yo en situaciones que requieren acción de parte mía, pero no estoy tan convencido de que tenga que actuar, que deba actuar, o que sea por ahí que yo quisiera actuar? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quiero yo? Vamos a leer del versículo 30 para orar y ya ponernos más en el tema directamente. Del versículo 30 en adelante, si me acompañan, por favor, cuando estén ahí en el Evangelio de Marcos, digan amén. Bien. Capítulo 6, versículo 30 dice de esta manera: Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie de las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vino una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas.
Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los peces y 2 peces, y levantó los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos, y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban, porque aún no habían entendido de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret, y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes a enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y doquiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. ¿Me acompañan a orar, por favor? Dios y Padre Todopoderoso, gracias por darnos este tiempo, Señor, de buscar de ti. Queremos escuchar tu consejo, queremos escuchar tu instrucción, queremos atesorar en nuestro corazón tus ordenanzas, Señor, tu voluntad, Señor, tu palabra, aquella que no va a regresar vacía, va a ser aquello para lo que fue enviada a cada uno de nosotros, Señor. Queremos que así sea, Señor, cada uno de mis hermanos. Queremos que tú hagas a través de tu Espíritu Santo, que nos convenzas, que nos redarguyes, que nos exhortes, que nos animes, que nos den la convicción, Señor, de buscarte cada día y seguir tus caminos. Padre, guíanos a través de este pasaje, de estos pasajes, muéstranos tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues si recuerdan, aquí ya llega el punto en que después de que lo que vimos la semana pasada, que Jesús envía a los 12, en otros pasajes, en otros evangelios menciona 70, que envía a los 12, está recibiéndolos de nuevo y están poniéndose a cuentas con él. Pero antes de eso, recuerden qué sucedió. O sea, son hombres, a estos hombres que envió, son hombres que han caminado con Jesús, que han estado con Jesús, que han visto sanidad, que han visto echar fuera demonios, que han escuchado que la constante en todo momento es arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Sí? Para perdón de los pecados, arrepiéntete, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntete, para que tu relación con Dios sea restaurada y para que tengas una esperanza eterna. Arrepiéntete, era lo que ellos anunciaban, igual que lo que Jesús les había instruido, pero también les dio el poder, y lo vemos en este capítulo, en el versículo 7, les dio la autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Para qué? Para echarlos fuera, ¿sí? de aquellos que estuvieran poseídos. Pero también
de sanar. Esas tres cosas los discípulos lo podían hacer porque Dios le dio la autoridad para hacerlos. Jesús les dio la autoridad para hacerlos y ellos lo iban a hacer, pero no era un viaje sencillo. Él está enviando a aquellos que han estado caminando junto a Él y que han escuchado el menosprecio de los sacerdotes, de la familia de Jesús, los familiares de Jesús, de los conocidos de Jesús en su tierra, de todos aquellos que simplemente ven al hombre y no ven la obra de Dios en Él y no ven mucho menos al Mesías llegando con poder a hablarles de ese reino. Ven al hombre, pero ellos están viendo, están de cerca, de primera mano, muy cerca, viendo quién es Jesús, que sí es el Hijo de Dios, ¿sí? Que es el que había prometido Dios que iba a enviar. Y tanto así que, recuerdan, sobre todo ayer lo vimos en la junta de servidores que tuvimos, que en este tiempo había gente siguiéndolo muy de cerca. De ellos Jesús eligió a 12 y eran 12 discípulos, pero había más discípulos cerca, más que iban viendo lo que él iba haciendo, que estaban con él desde el principio. De hecho, la forma de elegir al sustituto de Judas fue precisamente que tuviera ciertas características y entre ellas que hubiera caminado con Jesús, hubiera caminado con ellos desde los tiempos de Juan el Bautista, ¿sí? Por eso es que escogieron ¿a quién? A Matías, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Hay un Matías en la Biblia? Sí, hay un Matías en la Biblia. Sí, hay que buscar y hay que leer. Entonces, había gente cercana, pero había muchos alrededor que veían, les contaban de los milagros, les contaban de las sanaciones, les contaban de los hechos de Jesús, e iban de lejos. Pero también recuerden, porque eso lo hemos venido comparando con el caminar con Cristo que tenemos cada día, que si vamos de cerca vamos a ver mucho más. Si vamos de cerca de Jesús, de su mano, caminando al parejo de Él, o más bien Él llevándonos al parejo suyo, vamos a ver muchas más cosas de las que nosotros a veces quisiéramos ver. Hay cosas que no nos agradan en cuanto a la confrontación que trae a nuestra vida, pero de lejos, sí, pues creer en Jesús e ir a la iglesia y tener una Biblia y de repente abrirla. Pero ni entendemos a veces el por qué. Pero de cerca entendemos que es vida eterna la palabra de Dios, que Él mismo es la palabra que da vida y tenemos que conocerlo más, enamorarnos cada día más de Él, entender que Él nos amó primero. Por eso surge ese amor y queremos estar cerca de Él y queremos conocerle más, queremos ver realmente racionalmente. Como lo dice Romanos capítulo 12, discernir con el entendimiento quién es Él y vivir esa fe de esa manera. No solamente creer con los ojos cerrados, porque Él no nos ha manifestado de esa manera. Él nos ha entregado sin necesidad de hacerlo toda su voluntad por escrito, la tenemos, ¿sí? Y estos hombres lo iban escuchando, iban recibiendo esas instrucciones que después podemos leer aquí y lo tenemos aquí. Pero en un momento les dice, ¿saben qué? Ustedes van a ir, van a hablar, van a predicar la palabra, van a sanar y van a echar fuera demonios. ¿Cómo se podrían ustedes si Jesús les dijera eso? Tal vez muy contentos porque vamos a tener el poder de Dios y vamos a hacer lo que queramos, entonces no habrá nadie que nos haga frente y demás. Sí, pero también, ¿te acuerdas que acaban de matar a Juan por la misma razón? Le acaban de cortar la cabeza. No, pero esa fue por Herodías. No, fue porque él predicaba la verdad y él confrontaba a aquellos gobernantes en ese tiempo en que estaban en pecado y tenían que dejarlo. Tenían que dejarlo porque es la condición para estar con Dios. ¿No lo quieres dejar? Sí, pero no. Pero Dios sigue siendo mi padre. ¿Puedo gritar? Pues sí, pero yo puedo salir a la calle y un niño se me acerca y me dice, papá, y no por eso
soy su papá, o no por eso es mi hijo. Si yo lo tengo en casa, yo lo vi desde el que nació, o yo lo adopté en caso necesario, él es mi hijo, yo lo sé, y él lo sabe. Pero si llega cualquier persona y me dice, hubo una condición que provocó eso, ¿no? Lo mismo es con Dios, es a través de Jesucristo, es a través de rendirnos a Él, es a través de conocerlo y de estar con Él, que nos podemos llamar de esa manera. Y aquí estos hombres van caminando con Jesús y de repente les dice, ustedes van a ir a hacer lo mismo que estamos haciendo aquí. Oye, ¿y qué nos puede pasar? Cambiando la versión, ¿no? ¿Se acuerdan de Juan? Sí, pues lo mismo, pero acuérdense, ya saben a dónde van. ¿Qué tranquilidad les daría a ustedes eso? ¿O cómo se pondrían ustedes? ¿Cómo se sentirían ustedes? Porque es la misma instrucción de todos los tiempos. El que quiera seguirme, tome su cruz cada día. Y recuerdan, esto no me canso, no, yo espero que Dios nunca me diga, déjalo de decir. Recuerden, no había sido crucificado Jesucristo cuando dijo, tome su cruz cada día. Jesús no había sido visto en la cruz. Lo que significaba para cada uno de los que estaban escuchando, el tomar la cruz era, puedes morir. Toma tu riesgo de muerte y sígueme. Puedes morir. No significaba, ay, qué bonito la cruz, y bonito aquí, no. Ni un palito aquí cargando, ni una crucecita aquí para espantar algo, no. Era literalmente tomar el riesgo de muerte. Eso era tomar la cruz, ¿sí? Y ellos estaban siguiéndolo, señal de que, pues de alguna u otra manera, habían tomado ese riesgo, ¿no? Pero tienen que enfrentar esas cosas porque, les digo otra vez, desde el clero, desde el gobierno, desde las mismas familiares de Jesús están en contra de lo que Él está haciendo, lo que Él está predicando, pero a todos les gusta ver las maravillas que se hacen, pero no quieren la predicación, quieren solamente las maravillas. Y ahí llegamos a este punto, en donde ya vienen de regreso estos hombres, estas personas, y empiezan a ponerse a cuentas con Jesús, empiezan a hablarle, contarle de todo lo que habían hecho, de todo lo que habían enseñado, ¿no? De todo lo que habían escuchado de Jesús lo transmitieron, porque ese es el discipulado, transmitir aquello que Jesús dijo, ¿sí? Que Jesús dijo y que se guarde eso también. Y esto lo comienzan a hacer ellos, comienzan a enseñar, y Él los ve cómo vienen cansados porque la gente no los ha dejado ni siquiera casi comer. Entonces se los lleva a un lugar a descansar, los hace caminar según los historiadores y los comentaristas, unos 10 kilómetros para llevarlos a descansar, de 10 a 15 kilómetros para apartarse de la gente y se los lleva a descansar. Ven, vamos a buscar un lugar tranquilo, ¿no? 10 kilómetros adentro. De aquí a donde más o menos cruza la ciudad. 10 kilómetros más o menos, pero hasta arriba de allá de pie de la cuesta, ¿no? Más o menos, derechito. Tampoco, si das la vuelta son 23 kilómetros, ¿sí? Son 10 kilómetros más o menos. Eso, para descansar, se los lleva a descansar allá, pero la gente los ubica y va siguiéndolos. ¿Por qué? Muchos van de paso, van a Jerusalén, está cerca de las Pascuas, y otros de la zona que ya han escuchado de Jesús, y todos al final de cuentas escuchan del milagroso, ¿no? El que está sanando gente y demás. Y llegan al lugar donde están descansando y Jesús ve una gran multitud. ¿Cuántas personas había? Lo leímos ahorita. 5,000 hombres. 5,000 hombres. O había más. 5,000 hombres. Ve una gran multitud y tuvo compasión de ellos, ¿sí? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Esta es una de las características del carácter de Jesús, ¿sí? El carácter de Dios, la compasión. Pero Él nos creó, Él sabe de que tenemos necesidad, ¿sí? Pero tuvo compasión de ellos, ¿por qué? Porque están buscando algo, no saben qué es, una oveja que la tienen sin cuidado, puede caer en agujeros, se la pueden tragar los lobos, se puede ir a otro rebaño, se puede perder.
Y es de esa manera es como Él los vio, como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a sanarlos y a darles de comer y demás. ¿Qué dice ahí? Versículo 34. Al final del versículo 34 comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Con qué intención iban? Con cualquier necesidad. Necesidades, morbo, curiosidad. Estaba pensando, ¿sí sería curiosidad? ¿Sí sería morbo? Cuando íbamos, ¿quién de ustedes llegó a ir a un evento de hipnosis? Yo sí. ¿Quién lo ha visto en la televisión? Muchos más. Bueno, ¿quién fue a ver malabaristas, hacer piruetas y demás? ¿Quién ha ido? De una u otra manera, alguien ha ido a ver por curiosidad cómo hacen las cosas. Magia, magos. ¿Qué tal? También, ¿no? Y de ahora que hay magos súper impresionantes, que dices tú, ¿de verdad será nada más la magia? Sí, o más bien será magia, de verdad. Bueno, pues a veces la curiosidad nos mueve a ver cosas que más bien se manifiesta en morbo, ¿no? Que fueron a ver a este hombre del que tanto hablan, lo buscan en el desierto, pero él comienza a enseñarles, porque cada momento en que se acercan a Jesús es un momento oportuno para hablarles de el arrepentimiento, porque necesitan arrepentirse. Recuerda esto, puede sanar, puede darle sanidad y de comer a 5,000 personas, y de esas 5,000 personas ninguno se arrepiente de sus pecados y pone su vida en manos de Jesucristo, ninguno va a ir al cielo, todos van a terminar en el infierno. No es lo mismo y nunca va a ser lo mismo el solamente buscar que Dios nos ayude y recibir esa ayuda de Dios y ya decir, ya con eso Dios está conmigo, sí, ahí está, te respondió, pero tú no tienes el pase a la eternidad con Él si Jesucristo no es tu Señor. Hay diferencia y es muy serio eso, ¿sí? Entonces, no es el tema solamente del de Jesús, no es el sanar, los puede sanar sin necesidad de estar buscando a nadie, simplemente sana el mundo y ya, Él es Dios. El punto es que necesitamos arrepentirnos y ponernos en sus manos. Necesitamos ser perdonados por nuestro Creador. Para eso Él intercede por nosotros y nos convence su Espíritu Santo de justicia, pecado y juicio. Pero en este momento Él está enseñándoles muchas cosas y seguramente entre ellas esto. Ahora, se hace más tarde, está más avanzada la hora, dice aquí, yo me imagino que saben que va a comenzar a oscurecer. Y la tríada que manejan aquí, ¿no? Señor, estamos en el desierto, es muy tarde y no tienen para comer y ve la gente que es. ¿Para qué te metes en problemas? Mejor regrésalos, hay cada quien que se las averigüe. Y Jesús, ¿qué contesta? Versículo 37, dadles vosotros de comer. Los discípulos, los que están alrededor, los que están escuchando el mensaje, los que saben que quiere salvarlos y que están hablándoles del reino de Dios, les dicen, oye, pues ya regrésalos. ¿Para qué nos echamos el compromiso? ¿Qué tal si uno se queda? Dice, denles ustedes de comer, pero el buen pastor siempre está enseñando y les está mostrando que necesitan, incluso así se vea de gran magnitud el problema, necesitan enfrentarlo, porque en el poder de Dios, Él se va a encargar de esas cosas. Y les dice, pero les pone otro reto, dadles vosotros de comer. Dice, ¿quieres que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Vamos a hacer la traducción matemática, pues bien fácil, bien sencilla. Se pagaba un denario por día. Cuando en el mejor de los casos, ¿cuántos días de salario significaban 200 denarios? 200, ¿no? 200 días de salario. 2 tercios, prácticamente arriba de 2 tercios del año iba a costar alimentar a toda esta gente. ¿Han hecho fiestas? Me imagino que sí. No creo que hayan llegado a 5,000 invitados, pero imagínense.
5,000 invitados. Oye, para alimentar a esta gente necesitamos más o menos 200 días de salario. ¿Qué vamos a hacer? Ok, bien. Y comienza y les dice, ok, bien, ve y busca qué es lo que tienen aquí. Y vienen y le retan ellos también. Nada más 5 panes y 2 peces. Bueno, pues ustedes hagan grupos de 100 y 50 y vamos a ver qué hace Dios, ¿no? Dice Jesús, ¿por qué? Levanta las cosas, levanta las canastas, los cestos y da gracias a Dios. Les dice aquí, literal, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 12 peces entre todos. Versículo 42, ¿qué dice? Todos juntos. Versículo 42, y comieron todos. No fue, pues dale una mordidita, pruébalo, no, está rico. Esto te aguanta el regreso, 10 kilómetros nada más. Y se saciaron. Incluso los alimentó tal vez para el tiempo que necesitaban ellos para llegar los que iban de paso hasta Jerusalén. Porque tal vez no iban a probar nada más en 2 días, 3 días. ¿Sí? Pero comieron y se saciaron. Y se recogieron incluso de todo lo que sobró. Se recogieron 12 cestas llenas de todo lo que sobró. Imagínense lo que hizo con 5 panes y 2 peces. Y eran 5,000, sin contar a mujeres y niños que seguramente iban ahí. Ese es Jesús. Primer error, lo hacemos notar, es la instrucción de Jesús. A veces se pone en duda y muchas veces nuestra vida también la ponemos en duda. Señor, ¿de verdad es por ahí? Señor, ¿en serio quieres que haga esto? Señor, pero tú sabes qué complejas están las cosas. Señor, pero ya han pasado 5 años. Señor, pero yo no veo por dónde. Señor, pero... Y Él ya te dijo, yo te digo, muchos decimos esto. Estamos esperando la confirmación de Dios. ¿De qué quieres confirmación si estás seguro que Dios te habló? ¿Estás seguro que Dios ya te habló y te instruyó, te dio, tienes una instrucción de Dios ahorita en este momento? A todos les pregunto. Si es sí, no esperen confirmación de Dios. Ya está confirmado. Si va en cuanto a la palabra, obviamente. ¿Sí? Si se trata de pecado y dice, bueno, que permanezca en pecado, ya me confirmó Dios. No, ese te lo confirmó alguien más. ¿Sí? Porque el pecado simplemente te lleva a la muerte. Estás en muerte. El pecado, dice Romanos, ¿sí? Es la paga del pecado sigue siendo la muerte. Entonces, pero si te ha confirmado una instrucción de dejar, de cambiar, de hacer, de moverte, simplemente de confiar en Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque ya lo dijo Dios. Entonces, primer error, dudar, poner en duda a Dios, a Jesucristo. Poner, no entender, no creer, no, la fe, no verla como una oportunidad de crecer en ese momento, en esa actividad, en esa acción, en ese paso de fe que tenemos que dar. Pero continúa, porque vamos a verlo ya todo en conjunto. Y terminando de esta situación, les dice, ya regresense ustedes, váyanse en la barca, yo aquí me quedo a despedir a la multitud, a toda la gente. Y ya se fueron, y él cuando se despide, va caminando, después de ir al monte, ¿a qué? El versículo 46, a orar. Ya en la noche, la barca en medio del mar, él alcanza a ver, porque es Dios, ¿no? Porque también dicen que sí se alcanzaba a ver más o menos abierto, es un lago, ¿sí? Es el mar de Galilea, pero es un lago realmente. Y ve la barca y ve que están teniendo problemas para avanzar, que el viento va en contra, dice después, y seguramente acaban de pasar unas semanas, tal vez un par de meses, de que se estaban ahogando con Jesús sobre la barca, pero esta vez Jesús no va en la barca. Y tal vez el temor los invade de la misma condición que sucedió antes, ¿no? Porque la otra vez ya vieron actuando a Jesús, pero en esta ocasión no va Él con ellos, pero Jesús sí los ve.
sí está ahí. Y él va hacia la barca y dice que los quería pasar, ¿no? A ver quién llega primero. Pero ya que los ve que están batallando, él lo sabe. ¿Sí? Cuando lo ven, seguramente vieron a este hombre. Ellos han estado con él bastante tiempo. Y lo vieron y dice, pues parece a Jesús, pero debe ser un fantasma. ¿Quién puede caminar sobre las olas, sobre el mar? ¿Quién puede venir a estas horas caminando, a estas horas, a cualquier hora, caminando sobre el mar, ¿no? ¿Quién? ¿Qué sucedió? Versículo 46. La segunda parte, pensaron que era un fantasma. ¿Y qué hicieron? Versículo 46. Gritaron. Perdón. Versículo 46, no, 49. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Hace ratito les decía, no puedo, ya saben, si nos traiciona a veces el subconsciente, nosotros decimos carne. ¿Se acuerdan de esas películas curiosas o de comedias donde de repente se escucha un grito desgarrador de una mujer y voltea hacia su nombre? Así, ¡ah! Espantado. Son pescadores, son hombres rudos, acostumbrados a estar durante la noche, toda la noche pescando. Y aquí ven a esta figura sobre el mar y gritan. No esperan a Jesús de esa manera. ¿Sí? No lo esperan de esa manera. Pero él llega, él sabe. Y llega el versículo 50 y les grita, les dice, tened ánimo, yo soy, no temas. No temáis, perdón, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y al momento que él pisa la barca, que él sube a la barca, como decía en el otro pasaje, no se hace grande bonanza, se calman los vientos, todo tranquilo. Simplemente al Jesús ponerse en su lugar. Pero antes de eso, hasta gritos podemos pegar, ¿no? Al verlo a él actuando, ¿sí? En otros evangelios habla que parece ser la misma situación en la que Pedro, cuando se da cuenta que sí es Jesús, dice, pues si eres tú, hazme que yo también vaya hacia allá, o que yo camine sobre el mar. Y Pedro baja, ¿y qué le sucede? Da un paso, 2 pasos, sí, pero caminó. O sea, la fe estuvo y se fue. Y hay veces que así nos pasa a nosotros. La fe está, y al momento de que el viento arrecia o golpea con todo, o nos vemos todavía más frágiles, la fe... Lo peor no es que se vaya, es que se coloque en otros lados. Eso es más peligroso. ¿Sí? Y aquí, error. Queremos que Jesús nos responda en la forma en que nosotros nos sentimos seguros, pero Él tiene su plan, Él tiene su estrategia, Él tiene su fin para cada uno de nosotros, el cual planeó, el cual hizo, ese plan está hecho desde antes de la fundación del mundo. No es nada nuevo, no es nada improvisado, no es si falla esto entonces por acá, si falla esto entonces por acá. Él sabe qué va a pasar y dónde vamos a estar, y que Él sabe que en este momento, Él sabía que este día, en este momento íbamos a estar todos los que estamos aquí. Y con la condición en la que estamos, con el dolor, el pesar, la esperanza, la angustia, o es simplemente el querer escuchar más a Dios. Él lo sabía. Y aquí estamos. ¿Cómo responde Jesús? ¿Cómo responde Dios? Bueno, muchas veces pedimos, no, Señor, quítame todo este pesar, quítame este dolor, quítame toda esta angustia, quítame todo este problema. Y se lleva gente, no, Señor, pero es que no quieres que te lo quite. ¿Sí? Y seguimos aferrados aquí hasta el pecado. Es que ya son tantos años, Señor. Déjame que me desencariñe de Él, ¿no? Digo, Jesús no nos compró a crédito, a pagos chiquititos. Jesús nos compró, se ha contado. Y cuando vamos soltando es porque nos habíamos dado cuenta que había más pecado en nosotros. Pero del pecado que sabemos, es necesario dejarlo a un lado
en el momento en que Él nos dice, arrepiéntete, Señor, perdóname por esto, me quito del lugar. Necesitamos hacerlo, pero les digo, el punto es que el error está en que nosotros queremos manipular también la forma de actuar de Él. Es que no salvaste, es que no me concediste, es que ¿por qué no me diste el tiempo? Es que ¿por qué te lo llevaste? Es porque es su voluntad. Él es Dios, es soberano, gobierna sobre todo. ¿Qué les viene a la mente cuando escuchan la palabra soberano? ¿Qué es lo primero que les viene a la mente? Una palabra. ¿Perdón? Riqueza. Rey. Rey. ¿Quién es soberano? El rey. Bueno, Él es rey de reyes. Él gobierna sobre su creación, sobre la creación, sobre el universo. Él es rey de reyes. Él sabe el plan y Él sabe para qué te llamó y Él sabe cómo va a moldear tu carácter, mi carácter, cómo va a trabajar con nuestras aflicciones, nuestros dolores. Él sabe cómo va a manejar nuestras alegrías y nuestras satisfacciones. Él lo sabe y todo tiene que enfocarse a darle gloria a Él. Si me glorío, que sea en el Señor. Eso dice la palabra, Pablo lo dice. De ninguna manera me gloriaré sino en Jesucristo, ¿no? En Él, nada más. Nada de lo que yo pueda hacer en Él. Pero en el último porción, dice aquí, terminada la travesía, vinieron a Genezaret. Según los historiadores y según los otros evangelios, desembarcan en Capernaum, caminan también otra vez un trecho y se encuentran con otros lugares en donde hay gente que empieza a ubicarlo. Y de nuevo, la gente buscando aquel del que han hablado, aquel que ha echado. Aquí se manifiesta todavía más claro que ya habían escuchado incluso de aquella mujer que fue a tocar el manto porque sabía que de esa manera iba a ser salva. Ojo, cuando lo vimos entendimos, esa palabra en el original quiere decir sanada. Y Jesús le dice, eres salva por tu fe, vete y sé libre de tu problema, de tu enfermedad, de tu condición, de todo lo que te esté agobiando, pero primero es salvarte, mujer. ¿Sí? Primero salvarte, aunque ella no sabía que era eso, ella buscaba la sanidad de su cuerpo. Bien, aquí llegan y toda la gente nuevamente empieza a salir y dice en el versículo 55 que comenzaban a traer de todas partes enfermos que estaban incluso postrados en cama, porque dice que los traían en sus lechos y que los llevaban a acercar a Jesús a donde quiera que escuchaban que él estaba, ¿no? Como esos médicos del pueblo de aquellos tiempos que llegó, sobre todo no médicos alópatas, sino aquellos que llegaba el oftalmólogo, llegaba el que no es alópata es homeópata, sí, perdón. Llegaban a lugares y se hacían las citas de los lunes en tal pueblo, los martes en tal otro, los miércoles en tal otro, ¿no? Y ahí van todo un montón de gente y la verdad es que muchos les fue bien en aquellos lugares, pero aquí algo semejante. Jesús estaba de un lugar a otro y ya está en tal lugar, llevaban a los enfermos, y ya está en tal lugar, llevaban a los enfermos, y así estaban llegando a cada lugar. Pero en el versículo 56 dice que incluso en las ciudades por donde iba a caminar o donde iba a pasar, que sabían que iba a cruzar por ahí, sacaban a los enfermos y los ponían en las calles y le preguntaban, le rogaban que los dejase tocar siquiera el borde del manto. ¿Por qué razón? La mujer con el flujo de sangre, lo vimos hace un mes más o menos, ella sabía que no podía tocar a Jesús, pero tampoco a los demás que estaban ahí, porque ella estaba considerada inmunda. Y aquí los enfermos seguramente había muchos inmundos y no podían tocarle directamente. Por lo menos déjanos tocar el manto. Ahora, yo les pregunto a ustedes, si esta mujer se hubiera encontrado de frente con Jesús,
postrada delante de él, de la manera que fuera, y le dijera, Señor, déjame por lo menos tocar tu manto. ¿Qué creen que hubiera hecho Jesús? Sí. Hace rato lo traía abierto, ¿no? Pero bueno, lo abrimos. A ver, bueno, tócale. ¿Crees que hubiera hecho eso Jesús? Mira, la mano y levantarla, ¿sí? Y sanarla. Eso hace Jesús. Y todos estos hombres, todas estas personas, dice aquí, que le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Y entre varios libros, varios historiadores, y entendiendo la forma gramatical en la que está escrito aquí, quiere decir que le rogaban, pero él les tocaba. Y ellos eran sanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús, las leyes de la tierra, él estableció muchas en él mismo, que él es Dios, pero no aplican sobre él. Él lo que toca lo santifica. Lo contrario que a nosotros cuando terminamos contaminados de muchas cosas. Si Jesús nos ha tocado, nos ha santificado. ¿Sí? Pero si nosotros hemos estado queriendo tocar el pecado, seguimos contaminándonos y seguimos siendo inmundos de alguna manera. Pero el punto aquí es que tristemente cuando esto sucede, mucha gente empieza a desviar la mirada, de Jesús hacia el manto, ¿sí? Y van poniendo la mirada en aquello que no me compromete. Porque si yo estoy con Jesús, yo sé que un hombre que habla, piensa, instruye y corrige y ordena, pues eso es lo que va a hacer. Pero un manto no va a corregir, instruir, no me va a ordenar y no me va a comprometer con nada. Entonces, yo puedo tener mejor un pedacito del manto en mi casa que la voluntad de Dios abierta y expresa y cada día redarguyendo mi espíritu, mi intención, para llevarme a estar cerca de Él y llevarme a santidad. Me conviene más el manto en la carne. En el espíritu necesito estar con Jesús. ¿Sí? Tercer error, el manto, los ojos puestos en las cosas, en las creaciones, en las acciones, incluso en el milagro, y no puestos en aquel que está haciendo los milagros. Y así nos podemos ver, así nos podemos encontrar, ¿sí? Cada día podemos experimentar cosas de esa manera. Aquí los discípulos, acerca del momento en el mar de Galilea, cuando se viene esta tempestad, dice otro evangelio, que cuando Jesús subió a bordo, en Mateo 14:33 dice, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Después de que él subió y que vio que el viento se calmó, que todo pasó, sí se asustaron, sí gritaron, temieron, el perro se estaba ahogando, todo en un abrir y cerrar de ojos, y ya enseguida ya estaban adorándole porque reconocieron quién era él y dice, verdaderamente eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios y como Dios mismo y como el que en todo todas las cosas en él fueron creadas, podemos confiar en su voluntad y dirección. Y allí, en la prueba, es donde va a ser vista dónde está mi fe, mi confianza y cuál es mi compromiso con el Señor. Realmente, recuerdan, no es por obras, es bien claro, no, pero tengo un Dios tan bueno, tan generoso, que me dio tanto amor que envió a su Hijo a morir por mí y pagar mi cuenta, mi deuda en la cruz. ¿Cómo respondo yo a eso? ¿Cómo respondo al amor de Dios? ¿Cómo camino? El amor de Dios es para que yo me salve, no para que, se los he platicado, para que aparezca de repente en algún post en el internet que diga, Jesús te está esperando, ¿lo vas a dejar ahí solo y triste? Por favor, por favor. ¿Necesitará de alguno de nosotros Dios? Dios
nosotros necesitamos a Dios. Pero otra una cosa, Él sí quiere que todos estemos con Él. Esa es diferente. Él sí quiere que estemos con Él. No nos necesita. Menos en la condición de pecado que estamos, por lo general. Necesitamos ser revestidos de la santidad de Jesucristo por el arrepentimiento de nuestra vida pasada. Y entonces la santidad de Jesús nos cubre a nosotros y su inocencia cubre nuestros pecados. Pero reconociendo nosotros que Él es Dios. Pero de nuevo, 3 errores. Un error, primer error, tener la instrucción, escuchar la voluntad de Dios, saber qué quiere Dios y yo no querer escuchar o poner en duda a mi Señor o simplemente menospreciar su voluntad. Mejor de lejos, Señor, mejor de lejos. De lejos está mejor contigo. No, acá estoy bien, acércate, ven y conóceme. De aquí veo bien, ¿sí? Ya vi que levantaste la mano derecha, la mano izquierda y que le hiciste así. Entonces ya sé la técnica para la santidad, ¿no? Lo que escuchas, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que escuchar, tenemos que ser confrontados con la palabra y convencidos por el Espíritu Santo en nuestro espíritu que necesitamos de Dios. ¿Sí? Que lo necesitamos a Él. Segundo error, esperar que todas las cosas se den como yo quiero, incluso cuando las pido de Dios. Él va a hacer su voluntad y si me tiene que quitar, me va a quitar. Si me tiene que quitar, me va a quitar. Y si yo tengo cierta madurez, tal vez no mucha, cierta madurez y entiendo que Él es soberano, voy a decir, Señor, yo no entiendo por qué, yo no entiendo para qué, yo no entiendo cómo, pero yo como Job, pues tú me diste, tú me quitaste, bendito sea tu nombre, Señor. ¿No? Pero si yo quiero las cosas como a mi forma, voy a estarme frustrando, voy a estarle reclamando a Dios, voy a estar enojado con Dios, voy a estar menospreciando su obra y voy tal vez incluso a llegar a una palabra que se escucha muy rara, pero es a negar la fe o simplemente decir, sí, creo en Dios, pero apostatar de lo que he creído, dejar a un lado realmente la fe real en el Salvador y hacerme a un lado, ¿sí? Tercer error, quedarme con el manto y no con mi Señor, ¿sí? Enfocarme en aquello que hizo y no en aquel que lo hizo. Sí. Acercarme más a aquellos que están cerca del Señor por acercarme, por tener su santidad en vez de acercarme al santo. Esa es la diferencia. ¿Sí? Y es importante. Y la verdad es que Jesús nunca se movió de ahí. Estuvo con la necesidad de pan, estuvo con la necesidad en la tempestad y estuvo ahí con los enfermos. Y si nosotros estamos con necesidad, estamos con la situación adversa, estamos en una condición que necesitamos confiar en Dios, en cualquier de salud, financiera o lo que sea, Él sigue estando ahí. Si nosotros estamos confiando en Él, si nosotros hemos puesto nuestra vida en sus manos, si Él es nuestro Señor, Él sigue estando ahí. Pero no esperemos las cosas a nuestro modo. Necesitamos conocerlo y saber que van a ser a su modo. Porque Él sabe mejor qué necesitamos y cómo llevarnos a entender que Él es Rey. Y es mi Rey, es tu Rey. ¿Sí? Así es. Necesitamos estar cercanos a Jesús y recordar, porque no siempre va a ser tan visible su presencia, pero Él va a estar ahí. Nosotros tenemos que aprender, recordar que ahí está. Y que lo que estoy viviendo me va a acercar más a Él si yo veo como una oportunidad para que mi fe sea probada en fuego y después de que sea probada en fuego surja en alabanza, gloria y honra, dice, cuando se ha manifestado Jesucristo. Que salga esa fe de esa manera. Necesitamos
recordar que Él no se mueve. Él prometió y Él va a hacer. Él dijo que iba a estar con nosotros cada día. Entonces, cuando te encuentres en esa necesidad, recuerda que Él ya te ha suplido antes. Recuerda, si apenas estás caminando con el Señor, créeme, te va a suplir, va a estar ahí Él, y te va a fortalecer, y te va a dar ánimo, y te va a consolar, y te va a mostrar su fidelidad, porque Él no cambia. Dice la palabra, Él no cambia, Él sigue siendo fiel, aunque nosotros fallemos, Él sigue siendo fiel porque Él es Dios. Él es fiel y justo, su justicia es para siempre. Así que tengamos cuidado de buscar que las cosas se hagan a mi manera, porque el que manda es Dios. Nos ama tanto que no nos deja hacer las cosas a nuestro modo, porque vamos a ir más para abajo por lo general. Ojo, en el libro de Eclesiastés que estamos llevando los jueves dice, pues sí, puedes ir para abajo y después vas a estar arriba y después vas a estar abajo y después vas a estar arriba, y así es la vida. Sin Dios no tiene sentido porque vas a terminar muerto al final de cuentas, pero con Dios entiendes que vas a terminar vivo por fin, eternamente. Para eso vino Jesús, para recordarnos, para salvarnos, para amarnos de parte de Dios, morir por nosotros, pagar por nosotros, comprarnos a precio de sangre y asegurarnos una eternidad en el gozo del Señor. Amén. Vamos a terminar en oración para